Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos amigas y amigos, muchísimas gracias por estar, acompañarme, por dejarse acompañar. Esto es Canarias Mi Mundo, efectivamente en la radio autonómica pública de las Islas Canarias, y arrancamos este programa que hoy tiene como invitada a Tania Martín. Hoy, en este viaje sonoro que compartimos cada vez que tenemos oportunidad, en principio semanalmente, nos acompaña una mujer que ha hecho del descubrimiento una forma de estar en el mundo. Desde chiquita, Tania Martín entendió que vivir es algo así como explorar caminos, lenguajes, sabores, filosofía, pero también el cuerpo, la sensibilidad y el equilibrio, y sobre todo mejorar la capacidad de escucha. Es traductora e intérprete de formación con años de experiencia en la comunicación escrita y audiovisual. Un día decidió hacerse una maleta, no solo literal, sino también vital, y a partir de ahí ponerse a buscar en lo que le resonaba desde siempre, o eso me ha contado, al bienestar profundo, el movimiento consciente y el tacto como lenguaje. De Tailandia a Los Ángeles, de la India a Tenerife, recorrido que la ha convertido en terapeuta, instructora de yoga tailandés, especialista en salud femenina, coach de nutrición integrativa y creadora de espacios que hoy son faro para muchas otras personas. En 2011 fundó Sinergia Vaitania. Después, en 2015, nacía Sabaidi School and Studio. Hoy se reinventa como Sabaidi Vaitania. Y por si fuera poco, nos invita también a viajar desde otro lugar. El alma, la conciencia, el propósito. Hoy vamos a recibir con cariño a una mujer que sigue aprendiendo a fluir, como a ella le gusta decir, con los cambios sin perderse a sí misma. Y que ha hecho de su sensibilidad una brújula y del cuerpo, yo diría que un mapa. Además, no viene sola, porque viene acompañada por Antonia Montes de Oca, y a ambas las quiero saludar en este preciso instante. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenidas las dos. ¿Cómo están? Muchas gracias a ti, Alex. Muchas gracias. Bueno, sí. Pues nada, hasta aquí el programa. Ha sido fantástico. ¿Te imaginas? Yo estaba aguantando la respiración cuando estabas ¿Por leyendo qué? ¿Por todo. qué? Digo, madre mía. Bueno, pero todo esto no me lo he inventado yo. Todo esto es lo que tú compartes a través de tus redes. Un poco intuición, ¿no? Jolines. Tania Martín, empezamos, si te parece, Antonio, vamos a saludar Por a la que nos ha convocado hoy aquí directamente. Tania, Sabaidi Vaitania, ¿y esto? Mira, Vamos a empezar de hoy para atrás. Desde el principio. Cuando estaba yo estudiando en Tailandia, ya con el objetivo puesto en venir y comenzar la andadura profesional aquí en Tenerife, estaba pensando que quizá Sinergia Vaitania, que era el primer proyecto que había sacado para compartir un poco, pues, todo lo que había aprendido hasta ese momento, no era el que yo quería seguir manteniendo en el momento en el que abriera mi propio espacio, mi escuela de masaje tradicional tailandés y de yoga. Entonces empecé a pensar, a darle vueltas, y en Tailandia, comentando con algunas personas, pues saqué propuestas de nombres. Uh-huh. Y al final ganó Sabaidi, primero por la sonoridad, porque había otros que me gustaban mucho, pero cuando los comenté a gente de aquí me dijeron, es que eso no lo podemos pronunciar. Porque era tailandés, eso supongo. No, sí, exacto. Así, ¿no? Sí, quería algo que viniera de Tailandia, por lo menos que tuviera sus raíces allá, porque a fin de cuentas es la esencia que iba a entretejer todo lo que iba a ofrecer aquí. Pero y Sabaidi significa sentirse bien. Ajá, bueno, ¿y por qué no lo llamaste así directamente, no? Por ser un producto Sabaidi. más exótico, lo de Sabaidi, ¿no? Sabaidi. Ok, bueno, está bien. Sí. Mire, ¿qué se te perdió en Tailandia que fuiste sin saber que lo ibas a encontrar? Pues exacto, o sea, no sabía lo que se me había perdido, pero terminé ya. Me cautivó el hecho de comenzar a aprender una forma de terapia manual que aún no fuera extremadamente popular aquí. Eso fue en 2011. Y estaba yo justo en un medio de cambio vital, profesional, en el que ya había terminado de trabajar en los medios, había decidido que no quería volver en ese momento, porque la situación era como muy complicada, ¿no? Había una coyuntura ahí económica y tal que no era muy favorable, entonces dije, me voy a reinventar. Y algo que me había gustado a mí siempre eran las ciencias naturales, y no me decidí a estudiar esto, tomé otros caminos, y ahí fue como, bueno, me di la posibilidad de volver a reconectar. Uh-huh. Y había aprendido un poquito de masajes, no se me daba mal, me gustaba el lenguaje del tacto, como tú bien dijiste. Uh-huh.
Y dije, bueno, voy a aprender un poquito más, voy a profesionalizarme en esto, pero no quiero aprender quiromasaje o no quiero aprender algunas de las técnicas que ya se utilizaban mucho aquí, porque también, digo, con la vista puesta en el área profesional, pues tratar de diferenciarme un poco de lo que ya había. Y unos amigos me hablaron de su viaje a Tailandia, del viaje de una amiga que había estado formándose allí, entonces la conocí, hablamos, me abrió un poco los ojos hacia ese mundo y dije, pues mira, ¿por qué no? Andaba súper perdida, no sabía ni dónde estaba Tailandia en el mapa, así que lo busqué y busqué información un poco de las escuelas internacionales que ofrecían formación allá. Y bueno, como realmente en ese entonces las páginas web tampoco eran muy resolutivas, estaba un poco perdida yo, decidí comenzar la formación en la misma escuela que esta chica que conocí había estudiado. Entonces me fui para allá, hice mi formación. Descubriste el mundo del masaje. Ajá. El tailandés. El tailandés, exacto. Ya conocía un poquito acá y eso como que me conectó con el trabajo manual. Vale. ¿Qué diferencia hay entre el masaje Thai y el masaje de otro lugar? Bueno, cada uno, digamos, tiene su... Porque ¿cuántos hay? Masajes en el mundo. Muchísimos, Échale ¿no? guinda al pavo. Ponte a contar. Tantos como culturas, Como supongo, culturas, ¿no? claro, porque en cada lugar tienen una forma diferente, sobre todo, ¿sabes la diferencia mayor? Que normalmente tratan de aplicar un concepto diferente del entendimiento del ser humano y del entendimiento de la conexión del ser humano con la propia naturaleza, ¿no? Digamos que esas áreas o esas tradiciones más antiguas. Okay. Todo está conectado con los ciclos vitales, con los ciclos somos parte, ¿no?, de la naturaleza. Somos parte de todo naturaleza, ello. ¿no? Exacto. Aunque hoy en día muchas técnicas hayan perdido esa conexión, ya no tengan presente ese enlace tan importante. Antiguamente, digamos que pues estaba muy presente, era vital. Okay. Y allí donde fuera, en cada parte del mundo, en cada comunidad, pues tenían su manera de aplicarlo. En la propia Tailandia, en distintas regiones y provincias, hay diferentes formas de interpretarlo. De interpretarlo y de aplicarlo. Y lo que conocemos hoy como masaje tradicional tailandés es lo que surgió de una estandarización que tuvo lugar en los años 50 del siglo pasado, como proceso un poco de esa taificación que sufrió el país para unificar y establecer determinados símbolos patrióticos que identificaran a la nación. ¿Dónde encajamos el yoga en todo esto? Pues en el origen del masaje tradicional tailandés. O sea, antes fue la filosofía. Antes fue la filosofía, luego fue el yoga, que fue la aplicación práctica de esas teorías filosóficas, y del yoga, eso es lo que se dice, ¿no? Surgió el masaje tradicional tailandés como todo aquello que uno no se puede aplicar a sí mismo de forma autónoma, sino ya tendría que ser de forma asistida. Pero tú empezaste al revés, ¿no? Yo empecé al revés. Empezaste por el toqueteo. Por, ¿no?, lo más conocido, digamos. Sí, lo más práctico, tal vez. Exacto. Y lo más conocido internacionalmente también, porque sí que se conocía el masaje tailandés, pero el yoga tailandés sí que hay muy poca información. Bueno, yo lo he descubierto, he sabido de su existencia a raíz gracias a las conversaciones que hemos tenido. A raíz de ti, quería decir. Sí. Sí. Antonia Montes de Oca, invitada hoy aquí como testimonio, sí. Ella va a ir corroborando. Yo he estado asintiendo porque obviamente es un regalo lo que ofrece Tania. Yo creo que los oyentes, en lo poco que ya han podido escucharla, se han dado cuenta de que es una mujer valiente, muy valiente e inquieta y muy generosa también, porque todo lo que descubre después lo quiere poner a disposición o por lo menos ofrecerlo a los demás, y eso es de agradecer. Antonia, en el café que nos tomamos justo antes, compartiendo mesa, me comentaste, yo no era de las que yo decía, a mí me hablas de estar yo sentado con el yoga, que no sé cuánto, y de repente eres la prueba de que había algo que se te había escapado en la película, ¿no? Sí, bueno, he tenido la oportunidad de ir descubriendo nuevos caminos. No llegué a Tania a través de la meditación, que es algo que practico hoy por hoy,
tampoco soy la mejor practicante ni del mundo, pero bueno, es algo que me ayuda y que pongo en práctica. Pero no llegué ni a través del yoga ni de la meditación, llegué a través de mi pareja, que ya la conocía, y me hablaba maravillas de ella, y me decía, es que Tania tiene unos proyectos, hace unas cosas tan buenas, y ahora ha puesto en marcha un proyecto fantástico que está organizando unos viajes conscientes, que es una pasada. Laritza, te saludamos. Sí, Laritza, gracias, porque en esto también ha sido maestra. Entonces, bueno, pues me habló de Tania, de su propuesta en relación a los viajes conscientes, y me dijo, bueno, vamos a escucharla, no pierdes nada, porque yo venía de ser una persona escéptica. Sí, y muy controladora, ¿no? Uno de mis muchos defectos. Estás hablando en pasado, o sea, ya está superado todo eso. Bueno, parte, estamos en proceso. Bueno, con ella me dejé llevar y la verdad que estoy muy agradecida por haber confiado en ella, porque a través de la confianza yo creo que se abren muchos caminos. Y bueno, después de escucharla, su propuesta, pues me atreví, confié. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa. Bueno, espérate, porque me has ido adelantando ya lo que es viene. que me embalo. Porque empezamos con la filosofía, de ahí el yoga, del yoga los masajes, y después de todo este pack viene una consecuencia que son, entre otras cosas, por ejemplo, los viajes conscientes, de los que vamos a hablar. Pero antes, ya que estamos hablando de yoga, ¿qué les parece si buscamos el testimonio también de otra persona que es practicante del yoga, barra de los masajes? Porque mira, Alexis... además tiene una condición que lo hace especial, ¿no? En este caso, ¿no? Sí. Por muchas razones. Totalmente. Algo que me parece a mí súper importante con respecto a la práctica es que cada persona, como bien dice Antonia, confíe, pero confíe no en la práctica en sí de manera ciega ni nada, sino confíe en sus posibilidades y en su apertura para simplemente ponerse en contacto con cosas diferentes y darse la oportunidad de aprender algo que después puede descartar o desechar o seguir practicando según le convenga. Antonia, un ejemplo. Exacto. Date la oportunidad. Date la oportunidad. No tienes nada que perder, ¿no? Supongo. Y ahí, totalmente. Y ahí es donde realmente el yoga o la filosofía del yoga o los beneficios del masaje cobran sentido. Yo te puedo hablar teóricamente de bla, 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 el yoga es esto, el yoga es lo otro, pero quien realmente te puede dar una información mucho más valiosa son las personas que lo han practicado y han visto cambios o han llevado todo eso a una aplicación práctica. Sí. Exacto, sí. Lo han pasado de la teoría a la práctica y lo han mantenido con cierta constancia para poder disfrutar de los beneficios. Entonces, Carlos, mi querido alumno Carlos, es uno de ellos. Tengo muchos alumnos que afortunadamente han sido bastante constantes y la verdad que lo siguen disfrutando de todos los beneficios hoy en día. Pero Carlos, digamos que es una persona que a día de hoy sigue asistiendo a clases conmigo y recibiendo los masajes también, y te puedo hablar de muchos detalles. Vamos a ver. Vamos a saludarlo. Carlos Ruiz, bienvenido a esta tertulia que tengo la suerte de compartir creo que tu amiga Tania Martín, terapeuta además, y no sé si se conocen Antonia Montes de Oca y tú. No tenemos el placer. No, pero bueno, otra de las personas que se ha beneficiado de haber conocido a Tania. Carlos, ¿cómo estás? Primero, ¿bien? Bien, aquí en la batalla diaria. Sí. Mira, una batalla que en un momento determinado pasó por encontrarte con el yoga, con el masaje Thai, en definitiva, por encontrarte con Tania en tu camino, y que ha supuesto un antes y un después hasta donde yo sé, ¿no? Cuéntanos exactamente por qué. Bueno, Tania llegó a mi vida recomendada por otro gran amigo, Santiago Marrero, y como una dedicación a uno mismo, ¿no? Para tener ese momento que tiene uno de recogimiento y dedicarte a cuidar tu cuerpo y mente. Uh-huh. Además, en tu caso, de una manera especial, porque tu cuerpo se te había rebelado contra ti, podemos decirlo de esa manera, ¿no? No has estado en las condiciones óptimas últimamente. Como el de muchos, sí. A veces el cuerpo te hace parar y te dice que te llama la atención un poco, digamos, ¿no? Y te obliga a reconsiderar las cosas de otra manera.
Te está escuchando Tania, estás escuchando a Carlos. Me gustaría saber, Tania, por parte tuya, cómo fue encontrarte con Carlos y de qué manera sentirte útil y efectiva. Hola, Carlos. Finalmente, ¿no? Hola, Tania. Carlos para mí ha sido un reto porque es un hombre con una curiosidad, una energía mental bestial y sentarnos a meditar, Carlos, ha sido interesante, ¿verdad? Sí, es que no para la cabeza esta, a veces hay O sea que saberla parar. En realidad, el gran objetivo de meditar es que la cabeza se calle, ¿no? Un poquito, por ¿No? lo menos no diga tanta tontería. y cuéntame, Carlos, tú, ¿en qué medida eres capaz de aseverar que el yoga y los masajes tailandeses y demás han supuesto una mejora significativa en tu vida? Bueno, con el yoga y la palabra meditación, que es una palabra muy grande, ¿no? Para tratarla con ligereza, ¿no? Pero sí que lo que consigue es, en cierto modo, reducir ese estrés diario, poder dedicarte a ti mismo, ¿no? A tu cuerpo. El estrés muchísimas veces nos despierta, digamos, lo que es todo el sistema parasimpático, afecta al sistema inmunológico, pone el cuerpo en defensa, inflamaciones, y mediante todo este tipo de técnicas en las que tú te dedicas un poco a la contemplación de tu cuerpo, a conocerlo, a pausarlo en cierto modo, a tomarte un momento para ti, pues tiene como una consecuencia directa en todo esto que estamos hablando, ¿no? Reducir la inflamación, relajar el sistema parasimpático, tener todo lo que es el sistema inmunológico, digamos, en un estado más de relax, no a la defensa. Todo esto luego lleva muchísima mejora en tus relaciones personales, laborales, de calma, de cómo afrontas los problemas, cómo no repercutes tu estrés en tu pareja, en los hijos, en el día a día, vamos. Entonces, solo puedo hablar de beneficios. En ese sentido, fíjate que toda aplicación práctica del yoga parte de una filosofía, es decir, de un entendimiento del mundo, del universo, del ser humano, de las interacciones entre todo. Entonces, muchas veces, si estamos demasiado alerta, demasiado a la defensiva, no dejamos que en nuestra mente entren nuevos conceptos que rompen un poco con la forma que tenemos de reaccionar, como bien decía Antonia, de manera incluso reactiva, ¿no? De reaccionar de manera reactiva es un poco redundante, pero sí de hacerlo de manera instintiva, sin una reflexión de por medio. Entonces, primero digamos que tenemos que aplicar unas técnicas de relajación para ir bajando, como bien dice Carlos, activando el sistema parasimpático y que el simpático no esté tan encargado de guiarnos absolutamente todo, ¿no? Tanto nuestras palabras como nuestras acciones y tal, o nuestros pensamientos, ¿no? El pensamiento de miedo, de tengo que salir de aquí, de tengo que ponerme en acción. Entonces, una vez uno está un poquito más relajado, puede estar mentalmente más abierto a introducir conceptos nuevos en su vida que, como bien dice Carlos, vayan haciéndote entender, oye, que a lo mejor la palabra o el gesto que ha venido de fuera, pues no he tenido esa intención, no tengo que pelearme con ello, puedo simplemente entender que es una respuesta que tiene una repercusión transitoria, lo puedo dejar pasar y después... ¿Me explico? O sea, es toda una cadena. Y desde ahí ya prácticas un poquito más profundas, cuando tu sistema nervioso está más calmado, más equilibrado, tú has tenido un entendimiento diferente, puedes ir profundizando para que simplemente tu mente pueda acercarse a un cambio más profundo que ni siquiera podemos controlar nosotros, ¿no? Pero al que sí tenemos que estar predispuestos, por lo menos. Carlos, en tu caso, antes de este capítulo del yoga, de los masajes, etcétera, ¿qué contacto habías tenido tú contigo mismo en la soledad del pensamiento? Y no sé si a lo mejor habías practicado algún tipo de disciplina que te sirviera para llegar al mismo sitio, ¿o ha sido esto un revulsivo en todos los sentidos en tu caso? Bueno, está claro que tienes una cierta inquietud por este mundo, ¿no? Digamos, un poco más, no sé si llamarlo espiritual, ¿no? O de una forma
no tan directa de la medicina tradicional. En eso, como comentaba, mi médico me encauzó muchísimo por estas técnicas, más la visión de la medicina desde un punto funcional, ¿no? Saliéndose un poco de esa técnica de que solo es cierto lo que se pueda demostrar empíricamente y creyendo con todo este tipo de técnicas, ¿no? Ahora, lo que sí que es cierto que la recomendación que me hicieron sobre Tania fue un acierto pleno. Lamentablemente, y algunas veces lo comentamos, el yoga está invadido, digamos, por muchos no tan profesionales como es Tania, que el yoga lo lleva a un estilo de vida y a una filosofía más plena, y se pueden incurrir en yogas que son, como te diría, como menos profesionales, ¿no? Siempre habría que buscar un poco la profesionalidad, ponerte en manos de personas expertas en esta materia, ¿no? Uh-huh. Y sin duda, pues como te digo, pues Tania en ese sentido fue un revulsivo, porque, como te digo, no es hacer ejercicios, no es hacer posturas, va mucho más allá, va mucho más de cómo enfrentarte a los problemas, de cómo incorporar una filosofía de vida completamente distinta, ¿no? Que no es meramente un gimnasio donde te ponen 4 posturas y te vas a tu casa, ¿no? Hay veces en las que ya testa cómo se encuentra uno y se hace un ejercicio, se intenta hacer una relajación, una meditación, cómo responde el cuerpo también para soltarlo. Es decir, es otra cosa distinta, ¿no? Lo que practico con Tania. 3 razones. Te voy a pedir 3 razones y ya con esto te libero, que sé que estás ocupadísimo. 3 razones, Carlos, por las que descubrir y practicar el yoga, beneficiarte de un masaje Thai, y si no sé si es tu caso, también por qué no hacer un viaje consciente de lo que vamos a hablar ahora con Tania. 3 razones para abrir la puerta a todo este mundo al que tú llamabas, en parte creo que con razón también, un poco espiritual, que a fin de cuentas se trata de tomar conciencia de uno mismo, ¿no? Y hacerse un poquito de caso, ¿no? Dime tus 3 razones por las que quienes nos estén escuchando deberían abrir la mente en esta línea. Bueno, la primera razón es para quererse a sí mismo, ¿no? Es esta vida más que va enfocada a mirarte a ti, no depender tanto del mundo exterior en el que vivimos, ¿no? En la búsqueda del like del resto y de las modas y tal, es el primer paso, es el primer paso de tomar conciencia de uno mismo, de tu cuerpo, de tu mente. Entonces, la segunda sería la repercusión directa en tu salud, en tu tranquilidad, en tu mentalidad, en cómo afrontas tu día a día. Y la segunda es tu relación con la sociedad, con tu entorno, con tu familia, con tus parejas, con el mundo en general. Todo se va a ver beneficiado de la práctica de estas técnicas que aplica Tania. Bueno, a mí me has convencido, no sé si a Tania también. A mí, mira, yo creo que me voy a llamar a mí misma. Carlos, muchas gracias. Además, Carlos, algo que no ha comentado, y bueno, tampoco es que haya que destacarlo necesariamente, pero sí creo que es algo que hace la labor que está haciendo Carlos consigo mismo especial. Es que él tiene una condición que es esclerosis múltiple desde hace muchos años, ¿verdad, Carlos? Sí, desde los 30 años, y ahora voy a hacer 55. Ah, 25 ibas a hacer ahora, oye, te está. No, 25 años de noviazgo con ese trastorno, no sé si enfermedad o trastorno. Condición. Que nos lleva a tomar la vida de otra manera. Incluso muchas de las prácticas podrían ser más complicadas para él, si cabe, que para una persona que no tuviera pues el cuerpo con una rigidez, con unos espasmos determinados, y que a lo mejor piense que el yoga es aquello que nos llega a través de las redes sociales, ¿no? Lo que él estaba diciendo, no son 2, 3 posturas, y entonces cualquier persona que no tenga un cuerpo normativo dentro de una norma o estandarizado no puede acercarse a una práctica de yoga. O sea, es que no hay nada más lejos de la realidad. No tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver, y eso sí que es muy, muy, muy importante, que vayamos
disolviendo de la comprensión del entendimiento de individual y social, ¿no? Porque realmente todos pueden acercarse a la filosofía del yoga, y si tienes alguien que te guíe bien, lo va a ir adaptando para que llegue a ti paso a paso y vayas pudiendo trascender esa frontera. Exacto. No hay barreras, sí. Exacto. Mi querido Carlos Ruiz, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu testimonio, y muchísima buena suerte para que sigas disfrutando del yoga y abriéndote camino siempre de la mano de profesionales, en este caso de Tania, y sobre todo de la mano de ti mismo, que creo que eres la pieza fundamental en toda esta jugada. Muchas gracias, Carlos. Un placer, Carlos. Un besito. Hasta luego. Bueno, pues el testimonio de Carlos, ahí está, sin trampa ni cartón. Está claro que ponerse en manos de un profesional, o de una profesional en este caso, es fundamental, sobre todo cuando estamos tratando temas que tienen que ver con la salud, porque eso requiere de una seriedad todavía un poquito más allá. No puedes ponerte en manos de cualquier persona, ¿no? La seriedad, Alexis, yo creo que no es tan seria en el sentido de que no podemos pretender, por lo menos yo no lo pretendo ni se me pasa por la cabeza, afirmar que podemos con todo y sabemos de todo. No, es que no, porque el mundo lo estamos descubriendo a cada paso que damos. Asegurar que estamos en posesión de toda la verdad, de todo el conocimiento, es una falacia tremenda. Entonces, saber dónde están nuestros límites, hasta dónde podemos acercarnos a alguien, muchas veces no es cuestión de conocimiento, sino simplemente de conexión con la persona con la que vayas a empezar a trabajar. O sea que todos los profesores no podemos con todo, ni lo sabemos todo, ni mucho menos. Antonio iba a decir, ni lo pretenden. Ni deberíamos pretenderlo. Claro, yo lo que, escuchando a Carlos y escuchándote a ti ahora, no ser tan resultadista, ¿no? Es decir, no buscar tanto un resultado concreto, sino, vamos a decir, disfrutar del proceso en sí, ¿no? Del darte permiso, del descubrir, del indagar, del desprenderte de lo que tú decías, ¿no? Del soltar antes, ¿no? Entonces, bueno, vivir ese proceso, exponerte para ver qué descubres de proceso de mejora, ¿no? De que todo lo que habla él es búsqueda de bienestar con uno mismo y bienestar después para compartir, pero que no sea ese el resultado, un resultado concreto lo que te mueva, lo que te ponga en movimiento, ¿no? Sino descubrir que somos moldeables, maleables, que estamos en exponerte transformación. también, decir, a ver qué descubro aquí, ¿no? Exacto. Eso también me parece y perder un poquito el miedo a eso, ¿no? A no considerar las cosas como aciertos o errores, sino simplemente pruebas, jugar un poco, o sea, por eso me refería serio, pero no tan serio, ¿no? Permitirnos el juego dentro de todo hablando esto. De descubrir, también se puede descubrir el mundo de otra manera con los viajes conscientes. ¿Pero qué es eso? Eso es llevar un poco... Eso fue la consecuencia al final de todas estas aventuras tuyas personales, ¿no? Y vitales. Sí. Es un paso más, yo creo que era un paso además necesario en la evolución de Sabaidí. El salir de los cuatro muros de una escuela, el salir del concepto de que tenemos que sentarnos y quedarnos sin movernos para trascender, para llegar a un lugar de vacío ¿no? Realmente, bueno, sí, hay filosofías que a lo mejor aspiran un poco a eso y que refuerzan sus teorías y sus prácticas en conceptos similares. Pero creo que de forma natural, Sabaidí, que es el proyecto como al que yo he dado nombre, pero que al final no soy yo, porque han sido todas las personas que han pasado por ahí y han dejado un pedacito de sí, con sus curiosidades, con sus aportaciones, con sus propios descubrimientos, con todo lo que han querido compartir, pues es un paso natural que ha tenido que dar. Y es decir, pues llevar todo este entendimiento, todas estas inquietudes, esta búsqueda, esta contemplación, esta escucha a otras partes del mundo. A otras partes, como por ejemplo... Como por ejemplo Tailandia, obvio, ese fue el primero. Te iba a decir lo de 1, 2, 3, responda otra vez. Vámonos de viaje a Tailandia, venga. Yo pensaba que yo viajaba, pero me parece que me faltaba algo, ¿no? Porque, Antonia, tú eras como yo, tú viajabas también, ¿no? Yo sí, yo viajaba desde otra perspectiva.
quizás no queriendo cumplir como quien quiere hacer un tic, ¿no? Que quiere cumplir como tarea realizada. Tarea hecha, he estado aquí, ¿no? Pero muchas veces estar en un sitio es otra cosa, no es ir, sacarse la foto, ir a los sitios que te recomiendan los 4 Instagramers que sigues ahí por las redes, ¿no? Entonces, bueno, es viajar sin duda desde otra perspectiva totalmente diferente. La experiencia en el viaje a Tailandia, tengo que decir que fue una experiencia maravillosa, la verdad. Una experiencia que me hizo mirar, sobre todo mirarme a mí y mirar a los demás de otra manera, ¿no? Me hizo descubrirme a mí para poder estar de otra manera, ¿no? Y poder disfrutar de las cosas que te ofrecen cuando viajas o cuando vives de otra manera, ¿no? Disfrutar de los olores, de las propuestas, no es de lo diferente y ver lo diferente desde otro sitio y no sentirlo tan diferente, sino que te puede complementar también. Entonces, claro, es como cuando, no digo que estuvieras ciega y empiezas a ver, ¿no? Pero en cierto modo sí hay algo de eso, hay algo que te transforma la mirada. Y yo estoy tremendamente agradecida, Tania, por brindar esa experiencia, por habérmela brindado a mí, porque después ella lo brinda, yo veo sus viajes como que ella propone, ofrece, expone, y después tú eres libre, ¿no? Te deja también margen para que tú fluyas siendo tú. Fluyas, aprecies, no aprecies, pero bueno, si no estuviera su propuesta, si ella no fuera quien hiciera la propuesta, pues yo creo que yo no hubiese llegado a poder descubrir o poder viajar de esa manera, ¿no? Y que en cierto modo ahora, en los viajes que he hecho a lo largo de, esto fue el año pasado, busco muchas veces el poder disfrutar el viaje desde esa perspectiva, es decir, que algo se ha quedado también en mí como viajera, ¿no? Y como persona también, porque son experiencias que poquito a poco, aunque después cuando vuelves a la rutina, decíamos antes, ¿no? A veces pues, bueno, se te olvidan las cosas, ¿no? Pero algo siempre queda. Sí. Qué bueno, Antonio. Tania, de luego te están haciendo una promoción espectacular. Jolín, estoy más contenta yo que ellos. Esto no tiene precio. Pero bueno, promociones sinceras. Bueno, eso, pero esto es verdad. Por parte nuestra no estaba nada pactado. Si no, yo puedo decir que no estaría aquí. Tania, ¿qué es un viaje consciente? Sea Mira, a Tailandia o a los Altos de Fania. Pero eso me costó a mí. ¿Cuál es el viaje consciente? Me costó definirlo, porque yo decía, es que mi forma de viajar es un poquito distinta, digamos, ¿no? Yo me notaba un poco rara. No compartía muchas veces la forma de viajar que tenían otras personas que tenía alrededor y tal, entonces terminaba viajando sola. Y mi forma de viajar muchas veces no me llevaba a los sitios más turísticos o más conocidos. De hecho, me volvía de los viajes sin haberlos visitado. Y me venía con unas experiencias y unas historias, vamos, impresionantes. Pero cuéntame tu primer viaje de esos que te dejó impactado. De Tailandia. Ay, no lo sé, yo qué sé. Pero me refiero, o sea, tu pregunta... Tuyo personal, mío ¿no? personal, el primero que fue más... no, de esos viajes que tú dijiste, esto es un viaje consciente. El primero que hice a Tailandia. Venga. El primero, porque antes había viajado yo sola también, pues había ido a Japón y tal, pero es verdad que siguiendo más o menos una ruta con unos puntos, siempre yo notaba que lo que planificaba al final lo terminaba rompiendo por algún lado. Decía, O sea, pues, hacías lo que te daba la gana. decía como, ay, pero es que si he conocido a esta persona tan estupenda, ¿por qué mañana me tengo que ir a Nikko si estoy aquí en Kioto, estupendo? Ah, pues mira, encontré un folletito de esta gente que hace tal cosa, Dios, qué interesante. Y al final me pegaba 2 o 3 días más en ese sitio, en vez de irme al siguiente destino para hacer check en la lista, ¿no? Entonces, empecé a darle prioridad a la experiencia de compartir, a la experiencia también de pararme y contemplar. Y como decía Antonia, desarrollar una nueva mirada que no fuera reconocer fotos o postales que había visto anteriormente, sino empezar a ver pues la luz que entraba a través de las ramas de los árboles en ese momento del día que estaba justo allí, que podías ver o que podías tú encontrarle cierta similitud con esa luz en el monte de Anaga, ¿vale? Pero que no estaba en Anaga. O sea, estabas viendo de fondo una construcción japonesa del siglo XIII y escuchando de fondo unos animales, unos pájaros que no escuchas aquí ni de broma, ¿no? Entonces estabas en esa estampa, ya no estabas mirando la estampa desde fuera, tú te sentías dentro de esa estampa. O sea, de repente te sientes protagonista de la historia que está aconteciendo.
no alguien ajeno. No estás mirándolo desde fuera, estás sumergiéndote en ella. Entonces, eso para mí era como, wow, ¿cómo hago para compartir esta forma de viajar con otras personas? Entonces empecé ahí a darle vuelta. Digo, vamos a hacer una propuesta. Los primeros viajes fueron, fíjate, viajes a Tailandia con alumnos y alumnas que me decían, porque yo ni se me había pasado por la cabeza al principio, que estudiaban masaje tradicional tailandés conmigo, y yo trataba de transmitirles esa formación tal y como me lo habían enseñado a mí en Tailandia, cosa que es un poquito difícil, pero bueno, me esforzaba, ¿no? Y me decían, ay, es que a mí me encantaría ir a Tailandia, me encantaría ir y vivir aquello que me estás transmitiendo aquí en el curso, o en las clases, o en un evento, ¿no? Que les encantaría descubrirlo a ellos. Entonces dije, venga, vamos a hacer un viajito para allá. Entonces fue un poco a mi estilo. Después, con los años, lo que fui es tratando de modificar ese primer diseño para encontrar un punto de unión entre mi estilo y el de personas que nunca antes habían viajado así. Para que sí. Espérate, dame la checking list. El checking list de lo que es. De qué es viajar así. Pues mira, esa transformación me hizo que yo definiera como 10 principios básicos. Pero tiene los 10 mandamientos de los viajes conscientes de Tania Martín. Esto no me lo había dicho. ¿De qué manera les puedo yo hacer? Aquí no hay nada improvisado. No, todo surge de cierta improvisación, pero al final ya por repetición pues se queda. Más que improvisación es como dejarte llevar, ¿no? Exacto. Es un poco y la observar filosofía. y decir, a ver qué surge de aquí, como decía Antonia. Yo me siento porque, aunque yo no haga algo, siempre está aconteciendo algo. Entonces voy a observar a ver qué está aconteciendo. A ver, ¿cuáles son esos 10 mandamientos? El primero, la conciencia. Viajes conscientes, pues la conciencia. Pero ¿en qué sentido? Pues tener conciencia a la hora de planificarlo, de prepararlo, pero también a la hora de vivirlo. Y a la hora de planificarlo es, primero, tener en cuenta qué tipo de personas pueden unirse potencialmente a esos viajes. Desde qué punto van ellos a enfrentar una experiencia de este calibre, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que las personas que más curiosidad tenían eran personas que podían haberse acercado. Están buscando algo. Que están ya un poco incómodas, que les gusta viajar, obviamente. A algunas que han viajado y se sienten un poco cansadas de ese estilo de viaje ya repetitivo, masivo, de grupos grandes, de cosas estrictamente planificadas, en las que casi no tienen control, sino son como muñecos, ¿no? Como títeres. Y otras personas que no han viajado nunca, pero porque no encajan con ese estereotipo de viaje y sienten que quieren compartir la experiencia. No, a lo mejor no tienen ese fuego interno por sí solos y buscan el apoyo a la comunidad también, ¿no? Vale. Entonces, bueno, teniendo en cuenta ese perfil, digo, bueno, pues voy a desarrollar una forma lo más consciente posible, intentando ponerme en su piel para escoger no solo los destinos, sino también la forma en la que nos vamos a mover y vamos a interactuar entre nosotros. Bueno. Porque no hay solo un plan que recorrer, es decir, empezamos en Bangkok, terminamos en Bangkok, pasando por esta ciudad y esta ciudad. Si no, hay unos medios de transporte que podemos coger que nos van a dar una experiencia más integrada, podríamos decir, sí. Antonia, o más aislada, irnos con un transporte privado, nosotros solos, en el grupito, ¿no? Entonces, hay formas y formas. ¿Qué manera podemos tener de registrar esa experiencia? Nosotros tenemos un diario de viajes, ¿verdad? Sí, brutal. Con unas propuestas para escribir. Escriben a mano, ¿no? Sí, a manita, sí. Con sugerencias, incluso para tú dibujar algo que te apetezca en un momento dado, y creamos espacios a lo largo del viaje para utilizarlo también. Entonces, digamos que son pequeñas invitaciones. También tenemos momentos en los que realizamos prácticas de conciencia plena, ¿no? Pues 1 horita al día dedicamos a la movilización del cuerpo, una movilización amable para sobrellevar mejor el impacto que tiene un viaje, estando fuera de casa, durmiendo en una cama ajena, caminando más de lo habitual, cargando una mochila, este tipo de cosas. O nos sentamos unos minutos también, o en la hora que tengamos diaria, pues para contemplar y empezar a ver con ojos nuevos. Pues mira, ¿qué verías tú aquí? ¿No? Y si nos paramos, en vez de estar caminando nosotros y sacando fotos y viendo, y si nos paramos aquí y nos damos cuenta de todo lo que está aconteciendo delante de nuestras narices, ¿no? ¿Qué pasa? O hacemos prácticas de meditación, nos introducimos, pero son prácticas muy sencillas, ¿vale? Muy accesible todo. Exacto, lo adaptamos todo y es decir, puede unirse cualquier persona, incluso que no tenga pensado después continuar con este tipo de prácticas. Pero esto no es un viaje de mochilero. No, es un viaje en el que vamos con mochila. Ligero. Exacto. Vas ligero, pero no de mochilero. No.
Exacto. Podemos, de mochilero en el sentido de que intentamos, por ejemplo, viajar con equipaje de mano solamente para evitar pérdidas de equipaje, inconvenientes que pueda tener, llevar peso excesivo. Y movilidad, ¿no? Movilidad, absoluto. Transporte público. Exacto. Que no sean grandes dimensiones de equipaje las que llevamos porque probablemente pues no tenemos acceso a determinados medios de transporte, como tú dices. ¿Y hay un objetivo? ¿Un objetivo en qué sentido? ¿Del viaje? Sí. Sí, claro. ¿Y cuál es? Es un objetivo. Además, fíjate, hay un objetivo, que ese es otro de los principios. Individualidad en comunidad. Yo lo he llamado así. Es decir, se respetan las necesidades de cada uno, porque todos somos diferentes, pero siempre y cuando estemos sintonizados con el propósito del grupo. Y el propósito del grupo es realmente vivir una experiencia que nos pueda transformar. Nosotros veremos si queremos y nos abrimos más o menos para que esto suceda, ¿no? Pero bueno, también puede ser porque vas a pasar 10, 12, 14 días espléndidamente con un grupo humano estupendo y descubriendo sitios nuevos y ya está. Y fíjate, ¿eso no es transformador? Bueno, no sé, yo me acabo de transformar ahora mismo, nada más diciéndolo, dije yo, vaya. ¿Verdad? Es que cuando te permites eso, el decir, voy con un grupo, como tú has dicho, un grupo maravilloso, porque nadie se mete en un grupo pensando, voy a ir con un grupo de mierda. Bueno, que también sería otro tipo de viaje. Inconsciente. No, pero a ver, si tú piensas que el grupo no va a ser favorable o que vas a viajar con personas que te van a tocar las narices, no vas. Yo creo que te buscas otra experiencia, ¿no? Directamente. Entonces, tú estás predispuesto a que ese grupo sea agradable. Independientemente de que tú quieras interactuar más o menos, ¿no? Pero que sea relativamente agradable. Entonces, el principio de individualidad en comunidad para mí es muy importante, que se respete el espacio y las necesidades de cada uno, pero que sepamos relacionarnos de forma amable, empática, asertiva en el grupo. Y compartir, supongo, ¿no? Y compartir. Sobre todo momentos de conversación, Sí, una comida. Total. No sé. Sí, bueno, sí, yo sí. tengo que decir que éramos 10, en este caso 10 mujeres las que... Coincidió que primer éramos grupo 10 de mujeres. sí. Eso es una revolución. Una revolución, sí. Y yo lo que tengo que decir es que creo que conocí a 10 personas fantásticas. Creo que son 10 personas a las que aprecio mucho. No sé si llamarlas amigas. Yo creo que se crearon vínculos incluso de amistad. Hicimos un grupo para el viaje. Ese grupo sigue existiendo casi un año después. Grupo de chat o algo así. Grupo de chat y seguimos compartiendo muchas cosas. Intentando cuadrar para quedarnos. Sí he coincidido con algunas compañeras, con Gloria, por ejemplo, en otras actividades de meditación, etcétera, etcétera. Entonces, pero seguimos estando ahí en cierto modo, ¿sabes? Es decir, como hubo algo que nos unió y ese vínculo sigue existiendo de cierta manera, ¿no? Entonces, por eso te decía que vuelves, pero siempre algo queda de lo que has compartido. Mira, y eso nos lleva a otro de los principios de viaje consciente, que es la sensibilidad. Si nosotros no nos volvemos un poquito vulnerables, quiero decir, nos permitimos que nos impacte lo detalle, lo pequeño, probablemente no estemos preparados para disfrutar de un viaje consciente, digamos, ¿no? Sí, la sutileza. Si vamos, ¿no?, ¿no?, con la dureza, la coraza, a mí esto no me importa, a mí esto no me repercute, a mí no está... digamos que no estamos preparados para abrirnos a esa posibilidad de transformación de la que hablábamos antes, que digamos que es como un poco un objetivo grupal, ¿no? De decir, oye, esto me va a calar, entonces voy a observar, pues eso, los sabores, como decías, ¿no? Voy a apreciar los aromas que hay aquí. Ay, mira, y que es diferente a encontrar las diferencias, pero para enriquecernos, ¿no? No para distinguirnos. Exacto. Sin analizar. Sin analizar, sin juzgar. Entregándonos a la sensibilidad, precisamente, ¿no? El despertar los sentidos. ¿Qué es lo que no hay que llevar a un viaje consciente? ¿Qué es lo que no hay que llevar, Antonio? Pues cuantas menos expectativas, mejor. Yo creo que las expectativas hay que dejarlas un poquito en casa. Sí. Sí, porque eso lo que va a hacer es que
te va a coartar, ¿no? No te va a dejar que descubras, ¿no? Y yo creo que es un que te viaje, sorprenda. Sí, es un viaje de descubrimiento, ¿no? De soltar, de arriesgarse un poco, ¿no? De irse quitando capas para poder desprenderse de cosas, pero que te lleguen cosas. A veces hay que hacer espacio para que las cosas lleguen, para ¿no? que llegue lo nuevo. Entonces, bueno, yo creo que entonces hay que dejar mucha expectativa y abrir muchísimo la mente, ser muy generosa porque lo que comentaba ella, porque es un viaje en grupo y vas a compartir con otras personas, entonces el respeto para mí, la generosidad también es muy importante a la hora de compartir con los demás. Dejar también espacio a que cada uno viva su experiencia, si esto es una experiencia al final que, aunque es en grupo, si nos preguntaras a cada una de las 10 que compartimos, nuestra vivencia en algunas cosas sería en común, pero después es muy personal la vivencia. Es decir, el viaje, hay una parte muy común, que es maravillosa, es decir, que tengo recuerdos fantásticos de un montón de cosas que compartimos, pero después parte del bagaje, sin duda, es lo que te llevas es tuyo. Es decir, cuando vuelves a hacer la maleta o la mochila para volver, lo que metes en esa mochila que te llevas es tuyo. No. Y que ninguna otra persona lo tendrá igual. Trajeron más entonces de lo que llevaste, más, ¿no? Muchísimo más. ¿No? Sí. Todavía Fíjate, te dura. Sí, gracias a Dios. No has deshecho la maleta. Bueno, no del todo. No del todo. La tengo ahí y bueno, y una que lo quiero compartir es que, y Tania lo sabe, lo que pasa es que bueno, este año no se ha dado las circunstancias, es que yo quiero repetir porque creo que aquí hay un regalo que no se ha agotado en esta primera aventura y que a mí me gustaría, si Tania es tan generosa de volverme a aceptar, de poder volver a experimentar otro destino, pero volver a vivir esta experiencia que seguramente será totalmente diferente, porque yo seré diferente cuando la haga. Exacto. Primero. Qué bonito eso. Sí, yo voy a ser diferente porque somos diferentes. A medida que vamos viviendo, no digo mejores, digo diferentes. Sí. y sé que lo que voy a descubrir va a ser muy enriquecedor. Háblame de esos destinos, Tania, que tienes una lista ahí de destinos, porque no paras, ¿no? Mira, este proyecto oficialmente lleva poquito, aunque empezamos con los viajes conscientes en 2019, fue en 2023 cuando yo me decidí, a finales de 2023, a abrir más destinos. Entonces, porque 2024, tú hasta entonces, Tailandia. Claro, porque ida y vuelta. Exacto, no tenía en mi cabeza. Oye, te debería patrocinar el gobierno tailandés. Ya te digo, ¿verdad? Unas ayuditas o algo, ¿no? Sí, voy a ir a hablar ahí con la comunidad tailandesa aquí a ver si... Venga, aprovecha. Pues no me había planteado, digamos, profesionalizar esto. Y a finales de yo no sé qué año estamos, 2025. Estamos en 2025, vale. sí. Hasta donde yo sé. Pues esto, finales de 2023, ya dije, pues vamos a expandir esto, ¿no? A dejar que dé el siguiente pasito por sí solo. Y entonces ya empecé a pensar en destinos diferentes. Se me ocurrieron varios. Iniciamos Japón, sacamos Senegal también. Y luego ya dije, mira, tengo en mente estos destinos, voy a explorarlos. Entonces me fui yo también, estuve de viaje un par de meses, diseñé las experiencias y digo, ya las dejo preparadas, aunque yo sé que es muy tocho sacarlas todas este año, que probablemente no vayan a salir, precisamente eso, porque es un proyecto que llevo yo sola, que es pequeñito todavía, que está empezando a enraizar, a coger fuerza. Entonces, pues están lanzados, pero probablemente sea a partir del año que viene en el que ya vayan a ir tomando más fuerza y vayan a ir saliendo. Entonces, Tania, este año la tenemos... lista, Tania, este año tenemos Tailandia. ¿Cuándo? Tailandia, no, espérate, Japón. Japón. Sí, que ya nos vamos en septiembre. Ya está cerrado el cupo y todo. Ya está cerrado el cupo. Uy, ¿para qué viniste entonces? Yo que pensé que había un hueco ahí o dos. Bueno, igual podemos hacer uno. Fíjate, estaba pensando, digo, a último momento todavía hay una plaza ahí que está septiembre. Libre. Japón, septiembre, del 3 al 18. Mi madre. Y entonces estaba planteándome abrir así como en último momento esta última plaza, pero bueno. Dos placitas, a lo mejor dos. Bueno, ¿no? a lo mejor sí, a lo mejor sí. Japón, septiembre. Japón, septiembre. Luego tendríamos, pero que este año yo no estoy segura de que vayan a salir todavía, pero sería Filipinas. Anda. Sí, Filipinas, que recorreremos 1, 2, 3, 4 islas de las más de 7.000 islas de Filipinas, pero digamos que donde más cositas vamos a poder descubrir ahí.
Del 23 de septiembre al 7 de octubre. Luego sería Nepal, Pero un espérate, destino eso me está hablando de ahora, maravilloso. de este año también. Sí, de este año. O sea, vienes de Japón y te vas a Filipinas. Exacto. O me quedo ahí, porque igual no me da tiempo de volver. Ah, ok. Nepal, del 14 al 27 de octubre, un destino maravilloso, pero es un viaje más diferente si cabe a los otros que hay en esta región, porque no nos vamos de trekking puro y duro, sino de descubrimiento cultural, natural, para sentir, para abrir los sentidos. También vamos a estar muy conectadas con el budismo, porque es un país con el que Budista, se supone, fundamentalmente, ¿no? claro, que se supone que ahí también nació Buda hace un par de milenios, bueno. Luego Tailandia, que sí ya está encaminadito ya estamos a punto ya de comenzar con todas las reservas, las compras, del 29 de octubre al 11 de noviembre, y coincide con lo comentamos antes, una de las festividades más importantes del país, el Loy Krathong, una festividad que coincide con la luna llena de noviembre, según el calendario budista también. Y luego, finalmente, del 18 de noviembre al 9 de diciembre, Tailandia, Laos y Camboya. En fin. Estos son. Vas a terminar agotada, ¿eh? Te quedaste Y luego, cansado de eso. Agotado. Dos Caminando destinos poco. que ya pasaron este año fueron Marruecos, que lo repetiremos el próximo año, Marruecos, y Georgia. Georgia, no Georgia en Estados Unidos, sino Georgia. Exacto. De entre Rusia y Turquía, que es un país fascinante. Vale. Mira, quien se esté planteando meterse en uno de estos viajes, ¿a dónde tiene que Pues mira, recabar puede toda la entrar- información? En Sabaidí, Ahí hay un enlace. Baitania. Sabaidí Baitania es la página del proyecto de yoga y masaje tradicional tailandés. Sí. Tiene un enlace hacia los viajes también, pero tiene una página web propia, la del proyecto de viajes conscientes, que es viajesconscientesbaitania.com. Viaje, voy a escribirlo. A ver, viajes conscientes. Baitania. Pero ¿por qué manía de ponerle bye a todo el mundo? Sí, a las Bye. dos cosas. A los dos Baitania, proyectos que tengo sí. les puse No, pero eso. si no eres no Porque tú. al final son diseñados por mí. Ya, pero es que incluso los restaurantes ahora se llama ¿Ah, sí? casa no sé cuánto, by tal persona. ¿no? Pues mira, Sí, eso sí, no sí. lo- Está de todavía moda no el con- by. By, que por cierto se escribe BY, por si alguien anda despistado. Exacto. Viajes conscientes by Baitania. BY. Es una página además súper tania.com, sencillita. sí. Ay, perdona que te interrumpí. No, estaba yo leyendo justamente. Destinos, por ejemplo. Sí, destino, es muy sencilla. Te presento ahí pues los principios de los viajes Claro. conscientes. Conciencia, sensibilidad, individualidad en comunidad, Exacto. respeto, economía local, equilibrio, Equilibrio holístico, Mm. te lo sabes todo, ¿eh? Mm. Presupuesto medio, Sí, acompañamiento. porque son viajes, eso es muy importante, Alexia. Ahí Sí. quiero hacer una pequeña puntualización. Sí. No son viajes que yo haya diseñado para ir a todo trapo, a gastarse una pasta ni terrible. a pasar miseria tampoco. Ni a pasar miseria tampoco, por supuesto. Y son los presupuestos que yo hago, los hago completos, incluyendo lo que nos puede salir, los vuelos internacionales, los vuelos locales en destino, las comidas, las estancias, las excursiones, la parte que concierne a mi trabajo. Y ese presupuesto es estimado, pero normalmente solemos gastarnos incluso un poquito menos de lo que está presupuestado. Vale. Y son presupuestos bastante asequibles con respecto a lo que hay en el mercado. Sí, No sí, sí. por racanear, eso que quede claro, sino porque hay muchas cosas superfluas que no nos hacen falta para vivir una experiencia de estas características. Hombre, si lo que me vas a hacer es sentarme ahí en el borde de un lago a ver cómo entra la luz, Pues no gasta. Pues no se gasta. No Y- te da ni hambre. Y lo contento que me voy yo, ¿Te y lo has lo visto? tranquilito que me voy, has ¿te visto? imaginas? Tengo Sí, que sí. decir que en Tailandia comimos espectacular. Espectacular, ¿verdad? Sí, porque ¿qué se come? Lo que Uf, hay, ¿no? Lo Allí. que hay, exacto. Bueno, No, pero el marisco es espectacular. el Intentamos pescado. ir siempre, como tú leíste ahora, uno de los principios de economía local, fomentar la economía local a través del consumo en empresas, en locales que sean regentados por Personas por de allí, lugareños. ¿no? Sí, Exacto. sí, sí. Si Se podemos- va a los viajes a hacer un poco de allí, ¿no? Exacto. Un poquito exacto. calladito con su respetuoso... Es como el que viene aquí y se va a meter en McDonald's o en Sí. el Burger King. No, o pues eso yo son qué la sé. mayoría, ¿eh? Pero bueno, Ya, eso, entonces- de eso hablamos, de los viajes inconscientes, de eso hablamos Inconsciente. otro día. Vamos a sacar un viaje Tenerife consciente. Va a ser un mejor viaje que la gente pueda hacer aquí. Pues mira, ya estaba yo echando de menos, pues te ¿Viste? decía antes, digo, pues tampoco había que irse a Tailandia. No. Te vas
lo que sé yo, a Artenara o te vas Claro, a Pájara. pero o yo qué fíjate, sé, no tantos decidí yo empezar con destinos más cercanos porque ahí sí que la gente se decide a viajar más por su cuenta, tiene menos miedo, menos reservas, donde más miedito, respeto les puede dar es irse así como tan lejos a una cultura completamente diferente, en un lugar en el que no hablen el idioma, y ahí les puedo ayudar yo. Pero bueno, ahí está el refranero para salvarnos de todas las situaciones. Donde fueres a lo que vienes. Ya Exacto, está. Y así- ¿verdad? y así ¿Verdad, te verdad, relajas. verdad? Tania, un placer como siempre tenerte aquí cerca. Un placer también, Antonia, haberte Muchas conocido hoy, gracias, haberte gracias. escuchado. Gracias a ti. Saludamos nuevamente a Carlos, que ya no nos está escuchando a través del teléfono. Alexis, una pregunta. Sí. De todos los destinos, ¿a dónde te irías tú? Yo al de Tenerife. En serio, todavía no ha salido, pero de los que ya están, No sé, me gusta. Tailandia está bien. Tailandia. Pensaba que Japón me encantaría, pero que eso está lejos, que da miedo. un par de horitas más que Oh, de Tailandia, ¿eh? ¿Tú sabes la cantidad de droga que me tengo que meter yo en el cuerpo para estar durmiendo tanto tiempo? No, pero cualquiera de ellos me parece interesante, ¿no? Qué bueno. De verdad que sí que me parece muy interesante. Sobre todo por lo que se come. A mí me encanta comer todas esas cosas. Maravilloso. Brutal. Y si me enseñan a cocinar ya ni te cuento. Ay, qué rico. Gracias, de verdad. Gracias. Un placer. Familia. Me apunto por aquí lo de viajes conscientes Baitania Total. y a partir de ahí que se prepare el mundo. Que vamos para allá. Total. A redescubrirlo con amor, con conciencia, con respeto, con sensibilidad. Sí, señor. Y con Tania. Y con Tania. Ya que estamos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes también mi deseo de salud y felicidad. Les espero en el siguiente Canarias Mi Mundo.